Estamos con Oscar Di Sassi, que, bueno, contanos para qué es la visita que tenés hoy en General Rodríguez, que venís seguido, pero bueno, ¿cuál es la ocasión que te trae acá? Bueno, hoy tenemos un precongreso de ATE del Oeste, donde no solo está la gente de ATE General Rodríguez, sino también de Ituzaingó, Hurlingham, de La Matanza, de Morón, todo el oeste del Gran Buenos Aires, donde estamos empezando a construir las propuestas que llevaremos de cara al Congreso, propuestas que tienen que ver con el plan de acción, con la continuidad del plan de acción, en la defensa del salario, en la defensa de la fuente laboral, por un Estado que realmente sirva a la mayoría populares, y también en cuestiones organizativas, cómo potenciamos la formación, cómo avanzamos en la elección cada vez más, de cómo tiene más delegado nuestra organización, la construcción de nuevas seccionales, y reafirmando la voluntad de que el paro del día 19 sea un paro importante, como lo viene sucediendo por aumento salarial y por paritarias libres, ¿no? ¿Cuál es la situación del empleo público hoy en Argentina y cuál es el área que sufre más, digamos, la provincia, la nación, los municipios? Yo creo que, bueno, en primer lugar la crisis está descargando sobre los trabajadores y los sectores más vulnerables. Se empezó por los trabajadores del Estado, miles de despidos, cerca de 50.000. En total se dieron los primeros meses de gobierno. Los salarios son muy bajos. En la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, vos tenés un salario mínimo de 10.000 pesos cuando la canasta básica, la que te pone por encima de la línea de pobreza, supera largamente los 13.000 pesos. O sea, tenemos miles de trabajadores y trabajadoras que están por debajo de la línea de pobreza, y así podemos ver cómo los trabajadores y trabajadoras tenemos serios problemas. Precariedad laboral, más de 19.500 trabajadores están precarizados en el Estado provincial. Y en los municipios, como dice un compañero que recorre el país, cuanto uno más se aleja de los centros de poder, peor se está, al igual que en las provincias, ¿no? También. Ahora, en el Estado Nacional se está muy lejos de la canasta familiar, en el Estado provincial un poquito más lejos y en los municipales más lejos aún. La precariedad laboral existe y es grande en el Estado Nacional, en los estados provinciales aumenta, cada vez que nos alejamos más de capital es más grande, y en los municipios más del 50% tienen precariedad laboral los trabajadores y trabajadoras. Se puede decir que no estamos pasando un buen momento, que muy por el contrario, la crisis se está descargando sobre los trabajadores y que se nota los salarios, se nota la fuente laboral y se notan las condiciones laborales. ¿Qué es lo que pasa con el país en este momento? Que muchos de los debates se deja de hablar del fondo de la cuestión y tal vez se partidizan, ¿no? Se habla de si tal medida es más kirchnerista o más macrista, y bueno, en el medio se pierde justamente, ¿no? Cuánto gana el trabajador y qué se puede hacer para mejorar, o si dan o no dan abasto los presupuestos. Yo creo que el gobierno eligió el debate político y el adversario. Entonces eligió poner al kirchnerismo en la vereda de enfrente y que el debate político sea con el kirchnerismo. Y entonces de esa manera obvia trata de minimizar los verdaderos o los problemas centrales de los argentinos, que son la pobreza que crece, la desocupación que crece, la precariedad laboral que crece, los despidos, más de 200, largamente superan los 200.000 despidos en la Argentina en este último año. Hoy la pequeña y mediana empresa y el pequeño y mediano productor no están discutiendo la ganancia con los trabajadores, sino que se está discutiendo cierre de fábrica, se están discutiendo despidos. En realidad cuesta, parece, desde todos lados instalar o que se instalen los verdaderos problemas de la gente, que son el hambre, la desocupación, la miseria, la falta de empleo y la falta de futuro, que es lo que está instalando en este momento el macrismo. ¿Cuál es realmente la situación de esa herencia? Porque, por ejemplo, ATE siempre ha reclamado cosas, incluso también al gobierno kirchnerista, pero muchas veces ahora quedan como que recién empezaron a reclamar, ¿no? Muchas veces se empieza a hablar de que los gremios ahora reclaman y antes no. Uno es el caso de ATE, digamos, que ha hecho reclamos al gobierno anterior. ¿Cuál es la verdadera situación de lo que se arrastró y lo que es nuevo, lo que se agregó ahora? Es verso. La verdad que es verso. Vos fíjate, la gestión anterior planteaba que salimos del quinto subsuelo, entonces había que esperar. Estos que dejaron al país fundido. Todo un hilo discursivo en el cual siempre los trabajadores y los sectores más vulnerables tenemos que esperar. La única verdad es la realidad, decía un viejo y para mí querido general argentino. Y la verdad, la realidad es que la Argentina es un país inmensamente rico, cuyo problema es que la riqueza se concentra en pocas manos, que se concentró en pocas manos desde el 76, se profundizó en los 90, se mantuvo en esta última década y ahora se vuelve a profundizar esa concentración de riqueza. Por lo tanto, en realidad no es ni herencia, ni es destino de Dios de que la Argentina y su población esté empobrecida o sea pobre. En realidad
lo que se trata de ocultar es el verdadero problema de la Argentina, que es un país donde los pibes pasan hambre y es el país del trigo. Es un país donde, como han dicho varios presidentes de distintas naciones, podría vivir alrededor de 80, 90 millones de personas bien, con una mediana distribución de riqueza. Y eso no sucede. El problema es que los que nos gobiernan desde hace mucho tiempo no abordan la cuestión de fondo, que es una mejor y mayor distribución de la riqueza. Independientemente de todos estos reclamos gremiales que están sucediendo este año, ¿cómo afecta el año electoral a esos debates, digamos, a la resolución de estas cuestiones o al debate público de estas cuestiones? Sabemos que es un año donde los distintos partidos se van a tratar de encolumnar, alinear a distintos candidatos para obtener, bueno, el acompañamiento de la gente. Debería aflojar el gobierno teóricamente. En general lo que se dice en la calle es, cuando hay elecciones, viste que afloja, que te conceden algo que en otro momento no te concedieron, pero parece que no, que los grupos económicos han decidido profundizar el ajuste también en un marco electoral. Por eso vemos que las políticas no son de concesión, sino de profundización del ajuste, porque, como dijo por ahí algún representante de los grupos, o esbozó en un programa de televisión, cualquiera de las alternativas que capitalicen el descontento de la gente no van a osar cambiar la matriz distributiva. Entonces, cuanto más puedan transferir antes de octubre, ellos consideran que después de octubre no va a ser modificado. Por lo tanto, más allá del riesgo de la gobernabilidad del ajuste que se pone en discusión en octubre, me parece que más que eso lo que están haciendo es acelerar el proceso de transferencia más allá de la elección. ¿Hablan con los otros sectores políticos respecto de cuáles son las alternativas que se tienen que plantear legislativamente, o también pensando en un futuro próximo gobierno, qué es lo que realmente se puede hacer? Porque también van pasando los gobiernos y es como que muchos de los reclamos como que quedan ahí dando vueltas, ¿no? Sí, hablamos con todos, primero con los sectores sindicales, nosotros somos un sindicato, y después con los sectores políticos que quieran hablar con nosotros. Nosotros, insisto, es un problema de decisión política, no de alquimia legislativa. Si uno decide hacer una reforma tributaria, la hace, grava la riqueza y redistribuye entre los que menos tienen. La provincia de Buenos Aires, por ejemplo, la gobernadora dice que es una provincia quebrada. Habría que analizar esa situación. Está claro que la provincia de Buenos Aires no es quebrada, genera el 37% del Producto Bruto Geográfico que se genera en la Argentina. Lo que sí está terminado es un Estado que se queda solo con el 9% de esa riqueza para redistribuir entre todos los bonaerenses. Entonces, la discusión es que hay otro camino posible, hay una reforma tributaria que hacer, hay que ir a pelear la coparticipación federal, hay que descongelar el Fondo del Conurbano bonaerense y vamos a ver cómo hay plata para salarios, para salud, para educación, para vivienda. Lo que depende es de una decisión política. La gobernadora habla de que justamente que ella salió a pelear este tema por primera vez en muchos años de la coparticipación. En este sentido, ¿hay un común acuerdo o esto se dice pero no se hace? Digamos, ¿qué es lo que ven a mediano plazo que serían los verdaderos fondos que podrían cambiar, por ejemplo, la situación de la salud provincial, que es un desastre, también algunas cuestiones de educación muy graves? Hasta ahora han sido fuegos de artificios o se llevaron a la cuestión legal, que saben que lleva años. En hechos concretos, la provincia de Buenos Aires para presionar tiene elementos, es la provincia con mayor capacidad económica, la mayor densidad poblacional, es una provincia que impacta en el escenario nacional. Entendemos que más allá de los fuegos de artificio mediático y alguna presentación judicial, no ha habido la iniciativa necesaria para por lo menos en parte poder avanzar sobre esos recursos que son de la provincia y no vuelven a la provincia. Por lo tanto, si la gobernadora quisiera, podría hacer mucho más, y quizás algunos de esos fondos que hoy van a otro lado irían destinados a la provincia, por ejemplo en salud, como vos dijiste, que tanto necesitan. ¿Alcanza el presupuesto actual de la provincia o es como dicen que está semifundida la provincia de Buenos Aires? No, la provincia es rica, la provincia genera el 37% de la riqueza del país. Por lo tanto, riqueza sobra. O sea que, digamos, el dinero, ¿a dónde va el dinero que debería ir a, por ejemplo, a salud? Si el 9% van a políticas sociales a través del presupuesto, quiere decir entonces que el 91% de la riqueza que genera la provincia va a los más poderosos. Los poderosos se devoran a los más débiles. Hay una fiesta. Acá el 50% de los grupos económicos que ganan cuando la riqueza, cuando la economía crece, cuando la economía decrece y cuando la economía se estanca, están radicados en la provincia de Buenos Aires. O sea que acá hay un festival
de concentración de riqueza, mientras María Eugenia Vidal dice que la provincia está quebrada. Por eso es importante salir a debatir con la sociedad de que no tenga la convicción de que la provincia está quebrada, sino de que la provincia es rica y que la concentra en pocas manos. Esa es la clave, porque si entendemos eso, entonces podremos avanzar en construir la fuerza necesaria para tratar de torcer esa ruta. Respecto de General Rodríguez, la última. ¿Qué es lo que te cuentan que se vive acá, digamos, en cuanto tanto a salarios como a condiciones y demás? No escapa a la realidad general, los municipios están desfinanciados, los salarios son bajos, la precariedad laboral. En el sistema provincial, tanto de salud como de educación, también es similar, bajos salarios, alto nivel de inestabilidad laboral, falta de insumos, son moneda corriente en toda la provincia de Buenos Aires, porque hay un plan de financiamiento del Estado que tiene que ver con invertir esa plata en el pago de la deuda que aumenta sideralmente y que tiene que ver con invertir el dinero en otras cuestiones que no tienen que ver con el beneficio de la gente y mucho menos los trabajadores del Estado. Muchas gracias.